Bienvenidos, bienvenidas a su programa Radial Puerto Seguro. En esta hora le invitamos a que permanezca con nosotros, no le cambie al dial, por favor. Dios tiene cosas buenas para su vida. Y sabe, quisiera recordarle en este momento que Dios nos conoce, y esto es algo sumamente interesante, saber que Dios conoce nuestra vida, nuestro ser sucesivamente. El Salmo 139:1 dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Aquí podemos ver una gran realidad, que delante del Señor pues simplemente estamos expuestos. Él nos conoce y esto es bueno, esto es bueno. Sabe, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe de antemano que vivimos en un mundo difícil e inseguro porque las fuerzas del mal están siempre actuando. Ahora, la Biblia nos dice que no hay ninguna persona que sea perfecta, debido a ese apego a los bienes materiales, el orgullo, la falta de fidelidad, entre otros. A las personas cada vez le dan menos valor a Dios en sus vidas. Pero Dios quiere que leamos y meditemos en su palabra. La Biblia nos muestra el camino para llegar a Él y obviamente permanecer en Él. Ella nos dice cómo debe de ser nuestra vida y especialmente nos muestra que hay un solo Salvador, el Señor Jesucristo, que nos mostró su amor al morir en la cruz en nuestro lugar. Con fe en Cristo ahora podemos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y como hijos de Dios podemos confiar en sus bendiciones y en su amor en nuestra vida. Por eso en su oración usted puede decirle: querido Dios, sé que no tengo muchas cosas buenas en la vida, pero también sé que tú me aceptas así tal como soy. Te pido tu bendición sobre mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta reflexión nos habla de que Dios nos conoce. Y porque nos conoce, yo creo que tenemos que entender que hay errores en nuestra vida, hay cosas que tienen que cambiar, pero hay un Dios extraordinario que está ahí para poder llevar a cabo esos cambios en nuestra vida. Así que cada día dele esa oportunidad a que Dios, como ese arquitecto divino, vaya dándole el diseño mejor a su vida. Hágalo. Empiece el día de hoy. Muy bien, mis amigos y mis hermanos, estamos contentos, felices de poder estar detrás de estos micrófonos una vez más para poder traerle un consejo bíblico, una palabra que le guía, una palabra que le lleva a una cercanía más importante con Dios. Así que les saludamos. Saludamos a toda la gente linda que nos escucha a través de las diferentes emisoras en los diferentes lugares, en la gran República Mexicana, en Guatemala, en los Estados Unidos de Norteamérica y pues al mundo entero a través de la página en la red. Les saludamos de una manera muy especial. También a la gente linda que siempre nos sigue en redes sociales. Gracias por vernos en Facebook en este momento, y aquellas que pues mirarán la transmisión en cualquier momento del día, pues les saludamos. Gracias por ver nuestros videos. Esperamos que sean de bendición cada uno de ellos, y si así es, por favor, ayúdenos a compartir estos videos. Queremos tocar vidas, queremos tocar corazones, queremos que mucha gente conozca a Jesucristo y que aquellos que ya tienen a Jesucristo puedan fortalecer su fe en el Señor y sean cada día más eficaces en su servicio, en su devoción, en su consagración a Dios. Así que le pido que nos ayude de esta manera. Muy bien, después de saludarle, vamos a ir a la palabra. Y vamos a abrir un tema para esta semana, un tema, como siempre, los temas bíblicos son temas de reto, son temas de desafío, porque Dios quiere que cambiemos de una situación quizás donde hemos estado por mucho tiempo muy tranquilos,
donde hemos estado muy seguros. Dios nos inquieta a dar un paso diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas extraordinarias para nuestra vida. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre vivir una vida de servicio. Sí, vivir una vida de servicio. Alguien podrá decir, bueno, ¿qué significa esto? Entender que usted y yo podemos ser personas útiles a Dios, útiles a los demás cuando decidimos voluntariamente ser alguien que sirve en primer lugar, obviamente, a Dios, y en segundo lugar, ¿a quién más puedo servir? Bueno, a los demás. Ahora vamos a ver que este enfoque en servir a los demás surge de nuestro ejemplo primordial, que viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros buscamos parecernos a alguien. A nuestra sociedad quizás trata de imitar, especialmente los jóvenes, pues a los influencers, a los cantantes, a los artistas, a los grandes deportistas. Pero usted y yo también estamos comprometidos a buscar a alguien a quien parecernos. Y ese personaje no es cualquier personaje. Ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. Y la finalidad es ser como Él cada día. Sí, en su carácter, en su dignidad, en su transparencia, en su devoción, en su pasión. Yo creo que Jesucristo, cuando lo estudiamos y lo analizamos a través de la Escritura, podemos darnos cuenta que posee, ¿sí?, aún el día de hoy, posee unas cualidades asombrosas, ¿no? Que cuando anduvo aquí en la tierra impactó a la sociedad. Nadie permaneció igual desde el momento que se encontró con el Cristo de la gloria. Y el día de hoy esa misma influencia todavía está ejercitándose en la vida de los corazones que tengan pasión por Él. Entonces, nuestra vida debe de ser una vida enfocada, obviamente, en Dios, pero en segundo lugar, una vida enfocada en servir a los demás. ¿Sabe? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí?, para morir en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Que Dios está interesado por la sociedad, por el mundo, que somos usted y yo, por toda la sociedad. Entonces, Dios ama al mundo, pero no basta con saber que Dios ama al mundo solamente, sino entender cuál es mi posición ahora como hijo de Dios, como hija de Dios, en esta labor de Dios, en su amor a la sociedad. Somos llamados, escúcheme, a amar lo que Dios ama. Y somos llamados a servir, ¿sí?, a aquellos para que puedan conocer a Jesucristo, y los que ya sirven también ser de apoyo para ellos. ¿Y de dónde viene ese enfoque? Bueno, del Señor Jesucristo. Como dijimos, Él viene a ser nuestro ejemplo máximo. Mateo, en el capítulo 20, versículo 28, dice: de la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí podemos ver algo sumamente importante sobre el servicio. Jesucristo, sabe, Él es Dios, Él es el Rey de Gloria, pero sabe que en su función como Hijo de Dios, cuando el Verbo se encarnó y habitó entre los seres humanos, no vino como el Dios Todopoderoso, decir: ríndanme tributo, arrodíllense todos delante de mí. No, sino que Él vino con esa humanidad a enseñar la humildad del servicio. Decir, yo vine ¿para qué? Para servir a los demás. Él dedicó tiempo con los afligidos, con los desesperados, con los enfermos. Él fue capaz de tocar lo intocable, lo que nadie se atrevía a hacer. Jesucristo lo hizo. Él tuvo el tiempo, tuvo la pasión, tuvo el cuidado, tuvo la determinación. Entonces fue un fiel servidor de ese propósito por el cual Él vino al mundo. Y de Él, una vez más, lo rectificamos. De Él tomamos nosotros ese ejemplo de servicio.
Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante el día de hoy como creyente usted, dama, caballero, creyente en Cristo. ¿Cuál es la actitud que usted tiene con relación al servir a los demás? Si yo le pregunto cuál es la actitud que usted tiene con relación a servir a Dios, obviamente creo que la respuesta sería una respuesta clara, ¿no? De que usted quiere servir a Dios. Pero la pregunta no es cuál es su actitud con relación de su servicio a Dios, aunque viene a dar de alguna manera a lo mismo. Sin embargo, la pregunta es cuál es esa actitud de su relación al servicio de los demás. Esto es el desafío para cada uno de nosotros. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dio la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, entendemos que esta gran comisión no era sola y exclusivamente para los discípulos, sus 12 discípulos, sino que él tenía en mente que este mensaje de salvación tenía que provocar cambios en la sociedad y que iba a traspasar no solamente el Imperio Romano, sino diferentes fronteras, y gracias a la fe de estos seguidores y su servicio de esos buenos discípulos a través del tiempo y las épocas, hoy usted y yo que vivimos aquí en América, ¿sí? Ya puede ser América del Norte, América del Centro, América del Sur, hasta este continente llegó el evangelio, pero gracias a que hubo gente comprometida que sí tomó esa palabra, no se quedó indiferente, no se quedó solamente pensando, sino actuó en ello. Entonces, el corazón de Dios, ¿sí?, gime porque el hombre, la mujer en nuestra sociedad pueda ser alcanzada, pueda llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y hay diferentes formas, diferentes medios de poder llegar a nuestra sociedad. Y uno de ellos, obviamente que lo hemos estado usando por muchos años, es la radio. ¿Por qué? Porque podemos llegar a muchas personas, a muchos lugares donde personalmente no podríamos hacerlo. Hoy, ahorita mismo, entendemos que hay miles de personas a través de las diferentes emisoras radiales que están escuchando el mensaje y que no son creyentes, ¿sí?, que no irían a una iglesia, que no irían a un evento evangélico, pero que de esta forma están siendo nutridos con la palabra del Señor. Y recuerde, la palabra de Dios produce fe en el corazón del hombre y esa fe lo va a llevar a conocer a Dios. Entonces dijimos, Dios está preocupado que el mundo le conozca. Y el mismo Señor Jesucristo en una ocasión pidió que cada uno de nosotros tuviéramos una petición delante del Señor. ¿Cuál? Que enviara obreros a su viña, que enviara hombres y mujeres determinados, decididos, apasionados para hacer cambios en nuestra sociedad. Ahora, entendemos que muchas veces cuando el Señor Jesús dijo obreros a su viña, muchas veces tenemos una idea, ¿no?, de que obreros a su viña pues es preparar hombres y mujeres en los institutos bíblicos, capacitarlos y enviarlos. Y esto está correcto, ¿sí? No hay ningún problema con ello. Pero muchas veces nos olvidamos que enviar esos obreros no se refiere sola y exclusivamente a preparar personas al ministerio. No. Recuerde que cada uno de nosotros como discípulos de Jesús, un discípulo es un seguidor, ¿sí? Todos somos llamados a ser obreros, ¿sí? A poder compartir las buenas nuevas de salvación, a poder tocar vidas. Y sabe, este es un privilegio porque como pastores, ministros, evangelistas, misioneros, pues no tenemos acceso muchas veces a la gente que usted como un simple creyente, un miembro del cuerpo de Cristo y de la iglesia, pues no tenemos el mismo acceso que usted tiene a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de universidad, a sus compañeros ahí donde usted desarrolla sus labores cotidianas, ¿me explico?
Entonces va a ser difícil que un evangelista, que un pastor, que un misionero vaya quizás a la fábrica donde usted trabaja, quizás a la escuela donde usted trabaja, quizás a la universidad donde usted estudia y que dé una charla a todo el personal. Pero sabe, usted tiene amigos, amigas, usted tiene compañeros, compañeras de oficio, de carrera, de vocación, de estudio, y ahí usted es un obrero, una obrera que sirve al Señor, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, cuando escuchamos esa palabra, que el Señor envíe obreros a su viña, no estemos orando solamente por personas, ministros del Señor, no, nos está llamando a mí y a usted como simples creyentes, miembros de una congregación, como ya lo dijimos. Entonces, si usted tenía otro enfoque con relación a este pensamiento que el Señor Jesús da de pedir por más obreros, pues cámbielo, porque usted súmase, ¿verdad? Va a sumarse a ese grupo de obreros. Si usted todavía no está involucrado, involucrada, creemos que existe alguien en algún lugar donde se está orando para que tú te involucres en servir. Sí, si el Señor dijo oren para que el Señor envíe obreros a su viña, alguien está orando y puede ser tu pastor, pueden ser tus líderes, puede ser la pastora, puede ser el equipo de oración, de intercesión de la iglesia, pidiendo que haya uno más que se involucra en esta labor linda, impresionante y que proviene obviamente del corazón de Dios. Porque, sabe, todos tenemos algo que hacer, estamos ocupados en la vocación, en la carrera, tratando de suplir para las necesidades del hogar. Y muchas veces el trabajo, las ocupaciones nos absorben, ¿no? Nos quitan todo el tiempo, que queda poco tiempo para Dios. Aquí en los Estados Unidos se vive una vida muy agitada. Los que vivimos aquí nos damos cuenta que así es. Hay, por ejemplo, los hombres trabajando, pues se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 o las 6 empiezan a trabajar en alguna refinería, en algún taller, en alguna empresa, y salen a las 6 de la tarde cuando ya está oscuro, ¿sí? O sea, se van a oscuro de la casa y regresan a oscuro también en la tarde. Y eso es toda la semana y muchas veces los 7 días de la semana. Nos ponemos a pensar, ¿no? ¿En qué es esto? Y decimos, bueno, está bien porque estamos generando más divisas, hay más dinero, hay más economía, vamos a poder vivir mejor. Pero el problema es de que estamos dedicando tanto tiempo para satisfacer nuestras necesidades personales, obviamente que son necesidades que tienen que cumplirse, pero ¿qué del trabajo del Señor? ¿Qué el establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Sabe? El Señor está más preocupado, ¿sí?, en que el mundo le conozca, a que haya muchos lugares donde nosotros trabajamos. Obviamente el trabajo, dijimos, es sumamente necesario, pero tenemos que hacer un balance en poder servir para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Sabe, yo creo que si usted no ha escuchado este concepto, yo quisiera que usted se abriera más a él y entendiera el principio 80-20. No sé si usted está relacionado con esto, este principio, cuando se habla del servicio dentro de una congregación, de una iglesia local. ¿Qué significa? Bueno, ¿quiénes sirven dentro de la iglesia local? Y esto es en cualquier lugar. Se ha oído muchas veces decir, bueno, a ver, aquellos que nos van a ayudar son las mismas personas que sirven por años. Y hay poca gente comprometida, ¿no? Hay poca gente queriendo servir, quieren ser servidos. Son personas que consumen, ¿sí?, pero no multiplican, no regresan algo de ese trabajo. Bueno, ¿cuál es el principio 80-20? Bueno, básicamente ese principio es lo siguiente. Por lo general, escúcheme bien, y esto puede preguntarle a su pastor en su iglesia, puede corroborarlo ahí donde usted se congrega.
Por lo general, el 20% de la gente hace el 80% de la obra. Ese es el principio, ¿sí? 80-20. Una vez más, que el 20% de la gente, o sea, una fracción de la iglesia, un 20%, hace el trabajo del 80% de la obra. O sea que la minoría, el grupo más pequeño, está haciendo el trabajo más grande de la iglesia. Entonces, para la iglesia tiene una gran variedad de aplicaciones. ¿Qué significa? El 20% sirve, ¿sí? El 20% aporta. El 20% se esfuerza de la gente, obviamente. Y el 80% de la congregación lo único que hace es recibir. ¡Wow! Ahora, ¿en qué grupo está usted el día de hoy? Dentro de la iglesia, dentro del evangelismo, dentro de la obra del Señor en términos generales, ¿sí? Pero simplemente yendo a la iglesia local. ¿En qué lugar, en qué grupo está usted? Entre los 20, ¿es usted uno de los primeros voluntarios, ¿sí? Al servicio, que cuando se necesita de alguien, usted está presente, que usted siempre levanta su mano, que no busca excusas, usted está entre el 20% que da, que sirve, que otorga su tiempo, inclusive su dinero, ¿sí? O está en el grupo del 80%, en aquellos que pueden llegar tarde a la iglesia y pueden faltar los domingos, ¿sí? No pasa nada para ellos. Pero cuando llegan, obviamente se les abre la puerta, se les lleva hasta el lugar donde se sientan, se les prende el clima, un ventilador por ahí, si necesitan agua, se les da agua, sucesivamente, y sale feliz. Pero sabe, lo único que hace es estar recibiendo. Bueno, yo creo que si usted es del 80%, debe ponerse a pensar y decir, bueno, realmente para eso fui creado, creada. Eso es lo que Dios quiere que haga, solamente estar consumiendo en mi iglesia, nutriéndome, que me atiendan, que me sirvan, o debo de cambiar de posición y moverme de ese grupo del 80%, ir al 20%, ¿sí? El 20% de la gente hace el 80%, que el 80% disfrute. Entonces, una vez más, ¿en qué grupo está usted? Ahora, lo que sé es que yo personalmente, yo quisiera estar en el 20%, en el que sirvo, en el que soy una persona voluntaria, en la cual mi vida es un instrumento en las manos del Señor. Ahora, cuando hablamos de cristianismo podemos hablar de un sinfín de cosas, que es la vida cristiana. Pero cuando vamos a este tema, mi hermano y mi hermana, la vida cristiana, escúcheme, es una vida de servicio activo. Usted no puede ser un creyente y ser una persona inactiva, ineficaz, improductiva. Alguien que no produce absolutamente nada. Y sabe, tristemente la iglesia alrededor del mundo, hay mucha gente que se ha acomodado en esa posición, en ese lugar, en el cual pues quiere estar cómoda, en la cual no quiere ejercitarse en lo mínimo y quiere disfrutar del favor de Dios. Y sabe, yo creo que esto es inconcebible, no debe de existir, pero la estadística nos muestra realmente lo contrario. Entonces, cuando hablamos de una vida rendida al Señor Jesucristo, obviamente es una vida rendida a Dios, una vida entregada, consagrada, que día con día está buscando hacer su voluntad. Y cuando le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, oiga, tenga cuidado cuando usted le hace esa oración a Dios, porque Él le va a decidir cuál es su voluntad, cuál es su deseo.
Y el deseo de Dios es que usted sea un servidor, una servidora. Entonces, servir, escúcheme, es una parte tan importante de lo que se trata la vida del creyente. Una vez más, servir es una parte tan importante de lo que se trata la vida del creyente. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios. ¿Sabe? Dios nos hizo. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué diferencia hace que hemos sido hechos por Dios? Bueno, Dios es un visionario, Dios es uno que trabaja, Dios es uno que está sirviendo, ¿sí? Con sus dones, con sus habilidades, con su gracia, con su amor, con su salud, con su esperanza al mundo. Dios es un dador. Bueno, somos hechura de Dios. Entonces, si somos hechos de Él, debemos de tener alguna semejanza a Él, debemos tener alguna virtud de Él. Y añade la Escritura, creados en Cristo Jesús, fíjese, o sea, en Cristo Jesús venimos a tener una nueva vida. ¿Para qué? ¿Para estar sentado en un sofá, para ser inactivo en la iglesia? No, para hacer las buenas obras. Ahí está, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. Entendemos que no por nuestras buenas obras somos salvos, pero todo aquel que es salvo desarrolla buenas obras. Y dentro de esas buenas obras, obviamente está el servicio a Dios y a los demás. Decida el día de hoy cambiar del grupo, ¿sí?, del 80% que solamente se deleita en recibir y movernos al 20% que somos aquellos que servimos a Dios y los demás. Y que usted, mi amigo, mi amiga, dama, caballero, en esta hora, ¿usted cree que Dios quiere que usted le sirva a Él y que el día de mañana pueda ser también instrumento en las manos de Dios para que otros también le conozcan, para que otros también reciban de Dios? Yo creo que sí. Pero lo que tiene que hacer usted hoy es abrir la puerta de su corazón. Venga Jesús, Él le ama. Él quiere hacer de usted una vida completamente nueva, una persona transformada, un ser totalmente transformado desde adentro hacia afuera. Ponga su fe en Jesucristo. Quisiera hacerlo. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, Dios Todopoderoso, en este momento yo deseo servirte. Yo abro la puerta de mi corazón. Cámbiame, perdóname, y que pueda servirte de hoy en adelante, y que el día de mañana pueda servir también a los demás. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios bueno, gracias porque en este día nos hablas a cada uno en qué consiste la vida cristiana. No una vida inactiva, no una vida sin sentido, sino una vida fructífera de servicio a los demás. Padre, hemos visto esta estadística de el principio 80-20, de cómo 20% dentro de una congregación hacen el trabajo del 80% de la obra. Que el 20% son personas que continuamente están sirviendo, están generando, están produciendo, y el 80% solamente se está nutriendo. Tú nos claramente especificaste la importancia de poder multiplicarnos para poder alcanzar el mundo y nuestra sociedad. Hoy quizás hay pocas personas sirviendo, hay pocas personas en movimiento, hay pocas personas activas dentro de tu obra, dentro de tu iglesia, y permite que de hoy en adelante podamos tener ese criterio sano, ese criterio bíblico de ser personas que nos ejercitamos para poder tocar vidas, para poder servir a los demás, para poder nutrirles con el consejo, con la oración, con una palabra de aliento, y así multiplicar, Señor, tu reino aquí en la tierra, que eso es por lo que late tu corazón, que toda actitud que ha estado distorsionada sea cambiada y que vivamos como creyentes para servirte a ti y a los demás,
por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por vernos y escucharnos. Esperamos que este tema haya sido de bendición. Si así fue, por favor, no duden en compartirlo. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide deseando que tenga un excelente y bendecido día.